Lo siento, no puedo ayudar con eso. A medida que el día avanzaba, la oscuridad comenzaba a extenderse sobre la tierra. Era un tiempo inquietante, el corazón de los hombres se afligía por las noticias de calamidades y guerras. Pero en medio de esta confusión, la voz del Señor resonaba con firmeza entre su pueblo. Dios, en su infinito poder, no olvidó a aquellos que le son fieles, era el pueblo de Israel, congregado en sus hogares, esperando un mensaje de aliento. Moisés, el siervo del Señor, se levantó y comenzó a hablar al pueblo. El Señor ha visto nuestra aflicción, y Él no nos ha dejado. Mientras sus palabras caían sobre sus corazones, una calma sobrenatural se instaló, como un bálsamo para sus almas desgastadas. En esta noche, recordaremos su fidelidad. Él nos dijo, no los dejaré, ni los desampararé, Deuteronomio 31, 6. Así como liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto, también liberará a aquellos que claman a Él en su angustia. Bajo el peso de estas promesas, el pueblo se despertaba a la certeza de la llegada de tiempos mejores. Se celebró un sacrificio. Las llamas de la alabanza ascendían hacia el cielo, simbolizando la conexión del hombre con su Creador, mientras que incienso llenaba el aire con su fragancia. Era un acto de adoración que elevaba su fe hacia lo divino. En ese momento, el cielo se iluminó repentinamente con un fulgor celestial, y los corazones temerosos se llenaron de expectación. ¿Qué anuncio traería el cielo? Un ángel del Señor descendió, trayendo un mensaje divino. Su figura era impresionante, radiante de luz y lleno de gloria. No temáis, dijo con una voz que retumbaba en el aire, he venido a dar la buena nueva, el tiempo de la redención está cerca. El Señor levantará un Salvador para su pueblo, conforme a su promesa de la antigüedad. El murmuro de incredulidad y asombro recorrió la multitud. ¿Acaso era posible? Porque en el libro de los Salmos, se nos dice, pero Dios habrá de redimir mi alma de la mano del infierno, Salmo 49 horas y 15 minutos. La revelación se extendió como llamas vivas, encendiendo la esperanza en los corazones agobiados. El ángel continuó, el tiempo señalado para la llegada del Mesías está próximo. Se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su voz resonaba con un poder que era a la vez temido y amado. El pueblo, envuelto en asombro y temor, comenzaron a clamar, ven, Señor. Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, una estrella particularmente luminosa comenzó a elevarse en el cielo. Los pastores en los campos cercanos miraron hacia arriba, confusos, sintiendo que algo grandioso estaba por suceder. Una voz como un eco sagrado susurró en sus corazones, prometiéndoles revelaciones que transformarían el curso de la historia. Sin embargo, la historia no terminaba en su asombro. Aquella estrella era solo un signo, un marcador en el tiempo que anunciaba la llegada del plenitud del tiempo, Gálatas 4:4. Un nuevo camino de redención empezaba a tejerse en los corazones de todos los que esperaban. Mientras los pastores seguían su camino hacia Belén, una verdad monumental comenzaba a gestarse, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, Jeremías 29 horas y 11 minutos. Era solo el principio, y Dios estaba orquestando cada detalle con precisión. ¿Qué más tendría preparado el Señor para su pueblo? Los corazones palpitaban con la promesa de la gran revelación que estaba por venir. La espera por el que sería el Salvador del mundo apenas comenzaba, y todos los cielos se manifestarían en la inminente llegada del Mesías. Boila, el asombroso plan de Dios se llevaba a cabo. Mientras el brillo de la estrella iluminaba la noche estrellada, un silencio reverente se posó sobre el campo. Los pastores, maravillados, comenzaron a acercarse a Belén, sintiendo en sus corazones que estaban a las puertas de un misterio divino. La promesa de redención que había sido extendida a las generaciones resonaba ahora en sus almas, y sus pasos eran guiados no solo por la estrella, sino por la esperanza de lo que estaba por manifestarse. A medida que se acercaban al pueblo, la atmósfera se volvía más intensa. El aire estaba impregnado de fragancia de la tierra, y el murmullo de voces se alzaba en alabanzas y oraciones de los que aguardaban. Los corazones de muchos se llenaban de temor y asombro, mientras Dios movía sus piezas en el tablero de la historia humana.
En una humilde cueva, en un rincón olvidado de la existencia humana, una mujer joven llamada María se preparaba para dar a luz. Había recibido la visita del ángel Gabriel, quien le había traído la noticia de que sería la madre del Hijo de Dios. Con cada contracción, recordaba las promesas del Señor, cada una grabada en su alma: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. La noche daba paso a un momento que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras los pastores se acercaban, ángeles, en un despliegue de gloria celestial, comenzaron a alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, Lucas 2:14. La tremenda declaración hizo temblar las montañas y resonar en los valles. El cielo entero se llenó de la dicha del Altísimo, mientras el más profundo deseo del corazón de Dios por su pueblo estaba a punto de ser revelado. Diversas criaturas abarrotaban la cueva, curiosas, mientras el tiempo se ralentizaba. Los pastores, llenos de fe, se detuvieron en la entrada, maravillados y abrumados por la presencia divina. En medio de todas las maravillas, vieron a María, junto al niño en un pesebre, el cumplimiento de la antigua promesa. Sus corazones latían con la certeza de que aquel pequeño era el Salvador, el Redentor que había estado esperando la humanidad. Dios, en su soberana decisión, había elegido el modo más humilde para entrar en el mundo, no en un palacio, sino en un establo. Este giro divino revelaba el corazón del Padre, su amor se extendería a todos, sin distinción. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, esos humildes pastores comenzaron a contar a todos los que encontraban lo que habían visto y oído. Un eco de alabanza se extendió por todo aquel pueblo, y las palabras de los ángeles resonaban como un claro llamado a la fe: un Salvador nació hoy para vosotros. Sin embargo, mientras la noticia se esparcía, la oposición también comenzaba a gestarse. En lo oscuro de los corazones de algunos, la envidia y el rechazo surgían, desafiando el destino divino. El cumplimiento de la profecía estaba en marcha, pero aún había más que estaba por suceder. En el horizonte, sombras amenazantes se dervan en una penumbra que ocupaba la mente de quienes se resistían al plan divino. ¿Cómo se manifestaría la gloria del Mesías en el conflicto entre luz y oscuridad? La paz prometida aún no había llegado totalmente a la tierra. Y así, el pueblo aguardaba con ansias, porque el Redentor había llegado, pero el enemigo también se movía en las sombras. En cada corazón palpitante confiaba la promesa de Dios, porque de la simiente de la mujer vendrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Las piezas del fantástico plan de salvación de Dios, tejidas desde el comienzo de la creación, se estaban alineando, la historia del Mesías apenas comenzaba, y un nuevo capítulo en la redención de la humanidad se estaba escribiendo. ¿Qué desafíos se presentarían, y cuán profunda sería la oposición contra el movimiento de Dios? La intriga espiritual estaba a punto de desatarse y los cielos se preparaban para un despliegue de gloria sin precedentes. Mientras las estrellas parpadeaban como testigos silentes del nacimiento del Salvador, en el camino hacia Belén una expectación crecía. Los pastores, luego de haber experimentado la gloria de Dios en la cueva, sabían que llevaban consigo una noticia que transformaría el curso de la historia. Caminando entre los cerros, compartían entre sí las profundas maravillas sobre lo que habían presenciado, sus corazones ardían de alegría y reverencia. La promesa de un Redentor hecho carne comenzaba a germinar en sus vidas como un nuevo amanecer. Lejos de allí, en las frías murallas de Jerusalén, el rey Herodes sentía una desazón creciente. Vistas las informaciones traídas por algunos sabios de Oriente que hablaban de un rey de los judíos recién nacido, su corazón se llenó de inquietud. ¿Quién se atrevería a desafiar mi reino? Se preguntaba para sí mismo, cavilando en los rincones oscuros de su mente. La pregunta lo obsesionaba mientras tejía planes que buscaban ahogar cualquier atisbo de competencia real. Al mismo tiempo, los cielos continuaban desplegando señales, guiando a sabios y pastores, todos encontrados en el mismo hilo del destino divino. Aquellos que se adentraron en la búsqueda del niño sabían que su aparición en el mundo significaba más que una simple llegada, era la promesa de redención embalsamada en el sacrificio. No obstante, la esperanza traía tras de sí la sombra de los que no reconocerían su gloria. María, con el niño en brazos, sentía el peso de la historia en su ser.
Su corazón latía en sintonía con el cumplimiento de las profecías. Y ustedes me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. Jeremías 29 horas y 13 minutos, pensaba, dando gracias al Señor por el plan que había desbordado sus expectativas. La luz de Dios brillaba resplandecientemente entre ellos, y el llanto de Jesús resonaba como un canto de esperanza para un mundo sumido en tinieblas, pero en el subsuelo de cada celebración, el rechazo se gestaba. Grupos de poder se removían inquietos ante la realidad de lo que estaba ocurriendo. Los propios religiosos, quienes conocían las Escrituras, también desechaban la verdad que se cumplía ante sus ojos. Se aferraban a sus tradiciones, incapaces de abrazar la nueva libertad que se ofrecía en Cristo. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Al caer la noche, un profundo silencio cubría la tierra, interrumpido solo por el tenue susurro del viento. La paz anhelada por muchos, afirmaba estar cerca, pero también se percibía la agitación de los que preferirían el control sobre la entregada voluntad de Dios. Mientras María miraba a su hijo, una profunda convicción llenaba su ser. Esta era solo la primera etapa del divino plan, y la batalla por los corazones apenas comenzaba. Caminos inesperados se abrirían, con la luz del Mesías iluminando ánimos quebrantados. La paz no solo sería una promesa, sería un modo de vida. Y el Espíritu del Señor estará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Las manos de Dios estaban en movimiento, presionando su reino de amor y gracia. Y en medio de esto, había más revelaciones en el horizonte, algo que mostraría cuán vasto era el plan soberano y eterno de Dios. ¿Cómo se cumplirían las palabras que habían sido anunciadas desde el Génesis? ¿Qué giros inesperados de la historia llevarían al cumplimiento de la redención? Sin embargo, voces en la lejanía empezaban a suscitar preguntas que resonaban en el aire, intercesiones celestiales, promesas pendientes y destinos entrelazados clamaban por manifestarse. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55:9. Y mientras el mundo observaba, la trama de la salvación tejía su relato tras inquebrantables principios. En cada paso, se iría desplegando una historia de amor y sacrificio, mientras el enemigo esperaba en la sombra, pero el destino de la humanidad ya había sido trazado. Mientras la noche continuaba su andar silencioso, en la cueva donde había nacido el Salvador, una paz inigualable rodeaba a María y su hijo. Su mirada se perdía en los ojos del niño divino, y en su interior se agitaban pensamientos de lo que vendría. La promesa de generaciones de anhelos ahora se manifestaba en su abrazo. El ángel le había dicho que él sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, y ese mensaje reverberaba en su corazón, llenándola de un temor reverente. Mientras tanto, los pastores, después de haber enviado una ofrenda de adoración, regresaban a sus campos no solo con su alegría renovada, sino también con la firme decisión de propagar la buena nueva. Sus voces resonaban entre las colinas, narrando el asombro de esa noche santa a todo aquel que escuchaba. He aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. En cada palabra, un eco de salvación multiplicándose en los corazones de aquellos que anhelaban liberación y esperanza. A unos kilómetros hacia el este, los sabios de Oriente se mantenían firmes en su dedicación a seguir la estrella que había guiado sus pasos hacia el niño. La luz recordaba a cada uno de ellos la profecía de un rey que habría de gobernar no solo en justicia, sino también en paz. El anciano Melchor, con la mirada fija en el cielo, musitaba: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. Cada paso más los acercaba al cumplimiento de las promesas. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, la oscura ansiedad se transformaba en furia. Convocó a los principales sacerdotes y escribas, desafiándolos a que dibujaran el mapa de las profecías. ¿Dónde nacerá el Cristo?, preguntó, cada palabra cargada de un temor que no podía ocultar. La respuesta fue inmediata y fría: en Belén de Judea, porque así está escrito. Mateo 2:5. Ante su impotencia, se gestaba en su corazón un plan macabro, decidido a eliminar cualquier amenaza a su reino. Esa misma noche, en un sueño divino, un ángel del Señor se presentó ante los sabios, ordenándoles que no regresaran a Herodes.
regresen a sus tierras por otro camino, les instruyó en la penumbra. La voz del cielo era clara, y de inmediato decidieron obedecer. Con cada paso en dirección opuesta, la soberanía de Dios se afirmaba, desbaratando los planes de quienes buscaban destruir. María, sintiéndose en la calma del hogar, recibió a los pastores quienes podían ahora ser sus testigos en la grandeza de aquel momento sagrado. Sus ojos brillaban con el fuego del testimonio. Hemos visto la gloria de Dios, proclamaron, contagiando a todos con su fervor. Las palabras de Dios reveladas a través de ellos iban tomando forma, y todo lo que habían visto estaba sellado con la promesa de redención. El tiempo de la liberación estaba en marcha, la llegada de aquellos humildes hombres, con sus regalos de oro, incienso y mirra, anticipaba las ofrendas que serían presentadas en los templos, pero eran también un recordatorio de los sacrificios que esperaba el niño. Mientras tanto, los ecos de la historia comenzaban a resonar en el aire, profecías cumplidas y más promesas por llegar. Se acercaba el día de la justicia y la reconciliación, el día en que la criatura en sus brazos sería la respuesta a la desesperanza de siglos. Sin embargo, también acechaba la sombra de la muerte, un enemigo que pulsaba en el corazón de Herodes. Así, el ciclo de la redención se tejería no sin costo, en medio de un pueblo que aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por manifestarse. María, aunque en la paz de su hogar, sabía que lo que había comenzado requeriría una fe robusta, un caminar consciente en la luz del conocimiento de Dios. El Salvador había llegado, pero la historia continuaba, y con cada paso, su propósito se adentraba en la oscuridad del pecado, donde el destello de la gracia ya estaba preparado para resplandecer, y así, como un susurro al viento, la historia de la salvación tomaba forma, dejando preguntas en el aire: ¿cómo cambiará el curso de la humanidad esta llegada? ¿Qué sacrificios vendrán de aquel que ahora descansa en la cuna? La trama de una redención gloriosa se atrapaba entre los tiempos, esperando su hora para revelarse en su plena magnitud. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5, resonaba en la eternidad, mientras la creación misma se preparaba para los días que vendrían, llevando consigo el peso de la gloriosa redención. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a romper con la oscuridad, un aire tenso impregnaba el ambiente. En Belén, el Hijo de Dios yacía en un pesebre, y las murmuraciones de la noche se transformaban en anhelos de un nuevo día. María, atenta a cada sonido, sabía que su niño era el centro de un plan eterno, un propósito que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, un nudo de inquietud apretaba el corazón del rey. Un rey ha nacido en Belén, resonaba en su mente la noticia susurrada con fervor. La ambición y el miedo se entrelazaban en su alma, haciendo de su mente un campo de batalla. Convocó de nuevo a los magos, ansioso por descubrir dónde se hallaba el niño que había desatado una tormenta en su reinado, y en su voz, cargada de malicia, se encontró un atisbo de su terrible plan. Regresad cuando lo halléis, y traedme palabra para que también yo vaya y le adore, ordenó, con un desprecio disfrazado de cortesía, su rostro maquillado de una hipocresía peligrosa. Mateo 2:8. Los magos, guiados por la estrella brillante que ahora parecía más intensa, se encontraban en un viaje que iba más allá de lo físico. ¿Quién puede ser este niño?, murmuraban entre ellos, asombro y reverencia en sus corazones. Mientras ellos se acercaban, un espíritu de expectación emanaba de su grupo, sabiendo que las antiguas profecías se cumplían ante sus ojos. Sabían que su misión era divina, en sus manos llevaban los tesoros que hablarían de la gloria del Rey. En Belén, los pastores seguían contando sus encuentros con los ángeles, llevando el mensaje de esperanza a sus comunidades. Se nos ha dado un Salvador, proclamaron, y la gente atraída por el eco del milagro se congregó a su alrededor. María, escuchando su testimonio, sintió la alentadora confirmación de las promesas de Dios. Los ojos de todos los que escuchaban vibraban con la chispa de la fe, mientras que sus corazones resonaban con alegría, pero el eco de la tiniebla no se extinguía. En su corazón, María sentía el peso de una revelación que aún no comprendía del todo. ¿Qué sacrificios requeriría este llamado sobre su vida y la vida de su hijo? En su pecho, una mezcla de amor y temor parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Las palabras sagradas, una espada atravesará tu alma, susurraban en su mente, recordándole que el camino de la redención estaría lleno de tribulaciones. Lucas 2:35. Esa mañana,
El cielo se tornaba más brillante mientras los sabios se acercaban al lugar donde el niño dormía. Sus corazones estaban alineados con el deseo divino, y al entrar en la cueva, se postraron ante él, ofreciendo sus presentes con profunda adoración. El oro, el incienso y la mirra representaban más que simples regalos, eran confesiones de un mundo que anhelaba la salvación. A medida que el niño recibía estos dones celestiales, el universo entero parecía contener el aliento. La llegada del Mesías no solo traía cambio a una pequeña aldea, sino que era el punto de inflexión de la historia de la humanidad. La promesa del paraíso perdido empezaba a tomar forma, y mientras los cielos se abrían para recibir al Hijo de Dios, un silencio divino se apoderó de la atmósfera, preparando el final de un antiguo ciclo y el inicio de uno nuevo. Pero en el horizonte, los oscuros planes de Herodes comenzaban a gestarse. El peligro no había hecho más que comenzar. María, como madre, reconocía que la historia de su hijo no sería una simple narrativa de gloria, sino un profundo viaje de sufrimiento y victoria. Y ahora nos queda la pregunta, ¿cuál será el sacrificio que se requiera para nuestra salvación? La luz de la verdad brillaba en sus ojos, mientras el peso de la redención aún estaba por revelarse. ¿Qué precio se pagará por este milagro? Resonaba el eco en el aire, dejando una promesa llena de asombro, la redención de un pueblo, el cumplimiento de un pacto olvidado, la victoria sobre la muerte venía en camino. Así, en cada paso, en cada susurro, el plan de Dios se desarrollaba, y un nuevo capítulo de la salvación aguardaba su revelación en el misterio eterno del amor divino. Un profundo silencio parecía envolver la cueva de Belén, como si la misma tierra contuviera su aliento ante la divina llegada. María observaba el pequeño rostro de su hijo, recibiendo en su corazón la maravilla del milagro. En medio de la adoración de los sabios y los murmullos de los pastores, una sensación de inquietud comenzó a nublar su gozo. Era un recordatorio de las palabras de Simeón, que aún resonaban en su mente como un eco: este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, Lucas 2:34. Mientras tanto, lejos de este lugar donde la luz parecía reinar, las sombras creaban un ambiente oscuro y siniestro en los aposentos de Herodes. El rey, caldeado en su ira y celos, comenzó a tramar la ejecución de su maligno plan. Lleno de odio, su ansiedad se convirtió en un deseo de deshacerse del niño que representaba una amenaza para su trono. Con llamados urgentes, enviaba mensajeros a las ciudades cercanas, instaurando un estado de alerta. El eco de su orden resonaba como el retumbar de un tambor de guerra: en Belén se encuentra el rey, y su vida no puede ser garantizada. Todo niño menor de 2 años ha de ser eliminado. En este clima de terror, un ángel del Señor descendió del cielo, portando una luz resplandeciente, y se presentó ante José, el esposo de María, en un sueño. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto», le ordenó, «y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. José, despertando conmocionado, sintió que la gravedad de su tarea era aún mayor. Su corazón palpitaba al reconocer el peso del destino que se cernía sobre ellos. De este modo, sin dudar, tomó a María y al niño, partiendo en la oscuridad antes de que el alba ofreciera su luz. Mientras el trío sagrado se deslizaba hacia la seguridad de Egipto, las lágrimas de los padres en Judea resonaban en el aire. El llanto de los que habían perdido a sus pequeños llenaba el horizonte. Una voz fue oída en Ramá: llanto y lloro grande. Raquel llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque no existen. Mateo 2:18. El dolor de esta pérdida se coagulaba en el aire, una sombra del sacrificio que había de venir. A medida que José, María y el niño se establecían en el exilio, la profunda revelación de la providencia de Dios comenzaba a desvelarse. Las antiguas escrituras se tejían entre la tristeza y la esperanza, llevando al pueblo a recordar las palabras de los profetas: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15. Un paralelismo divino surgía: así como Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, también el nuevo Israel, el niño divino, había de ser liberado para la salvación de muchos. Mientras tanto, en Egipto, el tiempo de espera empezaba a desvelar el misterio de la redención. Cada día que pasaba era un paso más hacia la consumación del plan que Dios había trazado desde el comienzo de la creación. María reflexionaba sobre lo que el futuro guardaría. ¿De qué manera cumplirá Dios su promesa?, se preguntaba en su corazón.
El eco del mal de Herodes retumbaba mientras el rey desataba su furia, pero en aquella cueva, un nuevo capítulo del amor divino se tejía. ¿Qué destino aguardaba a mi hijo? ¿Qué grandes sacrificios se requerirían para alcanzar la salvación?, se preguntaba, sintiendo en su pecho el ardor de una esperanza que nunca se apagaría. Así, el velo de la historia se comenzaba a descorrer, revelando que cada paso tomado era parte de un plan eterno. Y hasta en el sufrimiento, la luz de Dios brillaba, prometiendo oscuridad y redención. En un momento no distante, la salvación esperada se revelaría no como un héroe en la tierra, sino como el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Y todos esperaban con expectación, sabiendo que el tiempo de Dios siempre es perfecto y que su plan jamás se detendría. El tiempo transcurrió en Egipto con un aire de expectación, y cada día que pasaba se convertía en un eco de promesas infinitas. En la pequeña casa donde se establecieron, María y José se sumían en una quietud proveyendo tanto al niño como a su madre, confiando en que el cielo guiaba su destino. Había noches en que el llanto de Jesús llenaba la estancia, un recordatorio de que Él era la esperanza de un mundo sumido en la desesperación, aunque lejos de la cueva en Belén. Los recuerdos de aquella noche gloriosa eran como estrellas brillando en el firmamento de su memoria. María dedicaba horas a contemplar lo que su hijo significaría para la humanidad. Las profecías prometían un Mesías poderoso y liberador. ¿De qué manera se manifestará su poder?, se preguntaba ella, mientras el niño dormía plácido junto a ella, confiando en que el cumplimiento del tiempo llegaría. Sin embargo, en el corazón de Judea había un viento de dolor y resistencia que parecía nunca calmarse. Herodes, en su locura, había desatado una furia que dejó a muchas familias en la desolación. Como un lamento profundo que nadie podía ignorar, la pena de los padres resonaba en cada rincón, mientras el rey continuaba su búsqueda con un rabia ciega. «Yo soy el único rey», vociferaba, sintiendo cómo se desmoronaban los cimientos de su reinado, convencido de que solo el exterminio de un niño podría restaurar su dominio, y fue en las noches estrelladas, llenas de susurros celestiales, que un nuevo ángel del Señor se presentó, no solo en Egipto, sino en los confines del alma de José. «Levántate, porque aquellos que buscan al niño han muerto», ordenaba la voz, suave pero contundente. En ese instante, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad. El tiempo de regresar había llegado. Mateo 2:20, tan pronto como la luz del alba comenzó a iluminar el horizonte, José, con el espíritu rejuvenecido, despertó a María. «Hemos de volver a la tierra de Israel, por fin, el peligro ha cesado». La noticia llenó su ser de un gozo limitado por la fragilidad de lo que les había acontecido, pero sostenido por la certeza de que Dios mismo había guiado cada paso de su camino. Mientras el camino de regreso se trazaba, las escrituras antiguas danzaban como sombras de esperanza en la mente de los padres. La senda que habían recorrido era parte de un relato mayor que comenzaba desde la creación. Sus corazones palpitaban al recordar a los antiguos, como a Moisés, que habían sido llamados desde Egipto, su pueblo liberado de la opresión, un preámbulo de la liberación que Jesús traería. Era un patrón que se repetía a través de las generaciones. Así se cumplirá lo que fue dicho por el profeta, reflexionó María mientras miraba a su hijo, quien aún era un niño, pero cuyo impacto sobre el mundo sería incomparable. «De Egipto llamé a mi hijo», resonaban en su mente las palabras de los profetas. Mateo 2:15. Finalmente, al llegar a Nazaret, hogar de José, se dio inicio un tiempo de formación y ocultamiento, un santuario donde el niño crecería en estatura y en gracia. Pero incluso en esta quietud, había una vibración en el aire, un murmullo divino que invitaba a la acción. Los hombres y mujeres de aquel tiempo, los que miraban hacia el cielo buscando respuestas, sentían la agitación de un nuevo amanecer. «¿Quién es este niño?», se preguntaban, mientras la tierra esperaba ansiosamente la llegada del Redentor. Así, el telón se levantaba, y el trasfondo del plan soberano de Dios se iba entrelazando con las vidas de aquellos que estaban destinados a involucrarse en la historia. Y el tiempo se acercaba a un clímax sublime. La espera culminaría no en la destrucción, sino en la salvación. Es en la vulnerabilidad del niño que se ocultaba el gran propósito de Dios, y el sacrificio que cambiaría el curso del mundo estaba ya trazándose en el horizonte. ¿De qué manera habrá de cumplirse esta promesa?, se preguntaban, y la respuesta quedaba en el aire, como una señal de esperanza en la brisa divina.
Los días en Nazaret se sucedieron, entretejiendo la vida cotidiana con un profundo susurro de anticipación. José trabajaba en su taller, sus manos surcando la madera como un artesano del destino, mientras su corazón latía al compás de las promesas que se desbordaban en su hogar. María, por cuyo vientre la historia estaba a punto de transformarse, cuidaba de Jesús, los ojos de ambos padres siempre fijos en él. La luz del día brillaba en su rostro, irradiando una pureza divina que era un constante recordatorio de su misión sagrada. Sin embargo, a medida que crecía el niño, también lo hacía la confusión en las mentes de aquellos que les rodeaban. Los susurros de los vecinos a menudo llegaban a los oídos de María: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso en él reside el promisorio Hijo de Dios? Aquellas interacciones cargadas de sospechas y expectativas la mantenían despierta por la noche, preguntándose cómo se manifestaría realmente aquel futuro que vislumbraba. En su interior renacía una esperanza mezcla de temor y fe. Una noche, mientras la luna iluminaba el paisaje sereno de Nazaret, María se arrodilló en su pequeño rincón de oración, buscando entendimiento y claridad ante el enigma de su llamado. Señor, revela tu voluntad, suplicó, sintiendo el peso de un destino que estaba más allá de su percepción humana. En ese instante, la brisa del Espíritu Santo acarició su piel como una respuesta, y las palabras de las Escrituras comenzaron a resonar en su corazón: el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61:1. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, un anciano llamado Simeón se aferraba a la esperanza de que vería al Consolador antes de su muerte. Cada día, subía a la casa de Dios, esperando el cumplimiento de la profecía. Un día, cuando los padres de Jesús lo trajeron para presentarlo ante el Señor según la costumbre, Simeón, guiado por el Espíritu, se acercó y tomó al niño en sus brazos, estallando en alabanzas: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:30-31. Su testimonio resonó como un eco profético por todo Jerusalén, avivando aún más la llama de la esperanza en los corazones dolientes. La vida en Nazaret continuó en un delicado equilibrio, entre la simplicidad del hogar y los ecos de anhelos profundos que retumbaban en la región. En los mercados, los rumores de un niño especial que crecía en gracia, sabiduría y en favor ante Dios y los hombres, Lucas 2:52, comenzaban a entrelazarse con las expectativas de un pueblo cansado por la opresión de Roma. Su venida era anhelada, y el eco de su futura misión comenzaba a reverberar por los caminos polvorientos de Palestina, pero, en el horizonte, un nuevo desafío se alzaba. Una voz se alzó en el desierto: Juan el Bautista, un heraldador del arrepentimiento, que clamaba por la venida del reino. Preparad el camino del Señor, proclamaba con fervor, Mateo 3:3. Sus palabras penetraban los corazones endurecidos y hacían eco entre la multitud, mientras la nación entera comenzaba a despertar ante la posibilidad de un Mesías. En aquel momento culminante, mientras las multitudes se aglomeraban para escuchar la voz del profeta, María sintió un remolino de acontecimientos inminentes en su pecho, una certeza de que los tiempos verdaderamente estaban cumpliéndose. La pregunta que había resonado en sus pensamientos ahora tomaba forma: ¿cómo reaccionará el mundo ante el anuncio del Rey? Y así, la trama divina del cumplimiento continuaba tejiéndose en la historia de la humanidad. Un grito de esperanza surgía, y en el aire se respiraba la promesa de un pacto renovado. Pero aún quedaba en suspenso una revelación crucial que aguardaba su tiempo. A medida que los cielos se preparaban para abrirse, la gran pregunta seguía: ¿cuál será el costo de la redención que el pueblo tan anhelantemente aguardaba? El soplo del misterio divino inyectaba una carga de expectación en el corazón de todos, señalando que el momento del desenlace estaba cada vez más cerca. Mientras la brisa fresca de la mañana acariciaba las colinas de Judea, un dulce aroma de esperanza se elevaba con el anuncio de la llegada del Mesías. José y María, con el niño Jesús en brazos, se mantenían en la fe, conscientes de que el tiempo de cumplimiento había raíles correos del cielo a sus llamadas, y el clamor de un pueblo atormentado resonaba como un eco en sus corazones. En las regiones de Jerusalén, las multitudes comenzaban a ser transformadas por las palabras de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2, proclamaba con fervor, y aquellos que llevaban el peso de sus pecados se sentían atraídos, buscando la purificación que solo Dios podía ofrecer.
La sed de redención crecía, y la reflexión resplandece en cada hogar, mientras el mensaje de Juan se esparcía como un fuego sagrado. Al llegar a este clímax de expectativa, María sintió un profundo anhelo en su pecho. El momento de revelación se apresuraba, y su Hijo, el Salvador del mundo, iba a desatar el poder de la luz sobre la oscuridad. Fue entonces cuando la noticia de Jesús llegó a oídos de aquellos en Jerusalén. El inminente regreso de los Reyes Magos anunciaba el ciclo de promesa y cumplimiento a punto de desarrollarse. Los magos, al haber recorrido miles de tierras, llegaron ante el rey Herodes, quien, en su temor y odio, sentía aplastado el espíritu de su reinado. La amenaza de perder su trono lo había llevado a un punto de desesperación. La herencia que Jesús traía no involucraba un cetro material, sino una transformación espiritual. Herodes convocó a los magos y, tratando de manipular su fe, les dijo: «Id, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Mateo 2:8. Su mirada traicionera revelaba la oscuridad de su corazón. Los magos, guiados por la estrella sublime, viajaron. Cuando encontraron al niño, se postraron, ofreciendo regalos simbólicos que denotaban reverencia divina: oro, incienso y mirra, reconocidos como metáforas de la realeza, la divinidad y el sufrimiento que Jesús había de enfrentar. Todo el cielo celebraba la llegada de un nuevo amanecer. Los ángeles volvían a entonar su canto: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. El eco de su proclamación resonaba a medida que corazones atormentados comenzaban a encenderse en adoración, sintiendo que al fin la justicia se acercaba. Más durante esta gloriosa celebración, la sombra de la muerte se cernía sobre el pueblo. El engaño de Herodes empezaba a desmoronarse, y en un intento desesperado, planificó una matanza, un eco aterrador de los días oscuros por venir. Pero el reino de Dios no se sometería a la tiranía. Un ángel del Señor se presentó nuevamente ante José, ordenándole regresar a Israel, ya que los que buscaban la vida del niño han muerto. Mateo 2:20. Y así, como el pueblo hebreo vio la salvación salir de Egipto, también el Hijo de Dios regresaba a su hogar. Pronto, las tinieblas serán confrontadas por la luz del mundo. Con su corazón vibrando con fe, María, José y Jesús regresaron a Nazaret, donde el niño crecía, aumentando en sabiduría, en estatura y en favor con Dios y los hombres. Lucas 2:52. La vida cotidiana transcurría, pero en lo profundo, un plan divino se tejía. Los años pasaban, y al convertirse en un hombre, Jesús comenzó su ministerio. Con cada milagro que realizaba, cada enseñanza que impartía, la revelación divina iba despojando ciegas costumbres, desafiando la injusticia, ofreciendo esperanza a los quebrantados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, la redención manifestada culminó en el sacrificio. La cruz, un instrumento de dolor, se convirtió en el símbolo eterno de la gracia. En el Gólgota, en medio del dolor y la tristeza, se alzó la victoria del Cordero sacrificado. It is finished resonó del agonizante Hijo de Dios, proclamando que el misterio eterno de la salvación estaba completado. Juan 19:30. El sacrificio que una vez se vislumbraban en los albores de la historia se había materializado, y así, en la resurrección, el triunfo sobre la muerte se anunció. Porque yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25, se volvió realidad. El camino hacia el Padre fue restaurado, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ofreciendo acceso a todo aquel que se arrepienta y crea. La historia completa revela un hilo dorado de amor, pérdida y sacrificio, elevando cada corazón hacia el cielo que se abre. Y en esta historia eterna, cada uno de nosotros tiene un lugar, un espacio en esta magnífica narrativa de redención que sigue resonando en los corazones de los que creen. La jaula de este mundo se rompen con el amor que trasciende todo entendimiento y lleva a la transformación del corazón humano. En cada nueva vida cambiada y en cada lágrima de alegría que caen, se observa el eco resplandeciente del Salvador que se hizo hombre, cumpliendo así cada promesa. Hoy, te invito a abrir tu corazón. Escucha la historia que aún se escribe. La historia de tu salvación, del amor más grande jamás conocido.
Si este mensaje te ha impactado, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y difundir esta historia de redención. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre cómo este relato toca tu vida y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble verdad. No esperes ni un segundo más en mostrar tu apoyo.